gente se quedó porque es mucho más fácil. Ahora, que a mi parecer fue muy importante porque en última rompió la barrera para que mucha gente, o sea, como dijera, pues al menos estoy en Facebook y eso, o sea, eso abre al menos la mente de muchas personas, de la sociedad. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Que ahí está todo eso. ¿Qué es lo que realmente, o sea, hay 100.000 ferias en las cuales yo puedo estar en todas, pero tengo que saber realmente cómo estar en todas, o establecer dónde puedo estar para que la gente me llegue a donde yo voy a estar. Ahora, el tema de 2.0 es algo porque normalmente la gente dice, bueno, ¿y qué es eso de la web 2.0? Entonces normalmente nosotros hacemos la siguiente conclusión. El tema de tecnología, el tema de las versiones es clásico, se utiliza. Y el ejemplo más claro, por ejemplo, de toda la evolución que ha tenido la telefonía celular, que arrancó, antes se llamaba telefonía celular, después cuando hizo la migración que 2G, que 2.5G, que 3G, que estamos en 3.5G, en fin, esos normalmente, por ejemplo en ese caso, son temas comerciales. ¿Qué es lo que pasa? Y te voy a poner el ejemplo de lo que están hablando ahorita los operadores cuando hablan de 3.5G, que tenemos 3.5G. 3.5G es una notación que técnicamente da unas velocidades, pero en laboratorio, ¿sí? En condiciones donde nadie está pegado, por decirlo así, donde no hay tráfico. ¿Qué pasa? Lo que llaman invasivo. Usted solo con el aparato. Exacto. ¿Qué es lo que pasa? Ya implementando ese tipo de cosas que les toca, bajo la letra menuda, hacer una cantidad de cosas para que la gente realmente, porque hay unos problemas tecnológicos y hay otros problemas del modelo de negocio. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, con Comcel y todo, a vos te dan un límite. Si vos te lo gastas ese día, los otros 29 te ponen allá en donde ya todos los que te gastaron. Pues en el caso de internet, vos el primer día navegas full y ahí para allá sí te toca sudar. Entonces, hay una diferencia. En el tema de internet se han llamado muchas versiones. Entonces, ustedes han escuchado de Internet 2 hace algún tiempo, que fue como esa versión que dieron el internet para las universidades, internet de alta velocidad, para conectar universidades, proyectos de investigación, donde puedan hablar en realidad virtual, en fin. Eso en última, ese proyecto no es que se haya muerto, pero se orientó mucho a las universidades. Y en la evolución en últimas, que no se llamó Internet 2, sino se llamó desde Grid, la rejilla es la que está utilizando en ese caso el CERN, que esa sí es la evolución de Internet. Cuando se habla de 2.0 en últimas es porque se pasó a una escala donde, sin la manipulación de nadie, sino por una evolución natural de lo que se creó Internet se creó para colaborar y para ser más eficiente en la comunicación, en lo que yo pueda hacer con vos o con vos, y entre los tres podemos generar más, porque de una forma u otra nació para eso, para ser más eficiente a los investigadores, para producir conocimiento en el caso. Pero perdona mi ignorancia, es la comunicación en red entonces. Entonces, ya iba a terminar. El 2.0, ¿qué es lo que en últimas denota? Una evolución en lo que entendíamos por Internet. Y el 2.0, la esencia es que realmente se está generando una revolución social. O sea, no es una revolución tecnológica, es una revolución social en lo que ha evolucionado Internet. Que la característica principal es que permite a la gente realmente acercarla a participar, a colaborar y a decir lo que quiera. Cualquier persona puede una cámara o un celular y puede hacer lo que quiera. Cualquier persona puede tener su canal de televisión. En donde, concluyendo dentro de ese escenario, ¿qué es lo importante ahí? Lo que voy a decir. Hay millones, digo que en el caso de Facebook, Twitter o lo que sea, hay millones de gente produciendo y diciendo cosas. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que dice? ¿Quién lo escucha? ¿Con quiénes que conversan? Etcétera. Concluyendo esa parte, es que realmente esto de Web 2.0, de Revolución 2.0, son principios activos, no es tecnología, no es moda, no es una versión tecnológica mejorada, no. Son unos principios que se empiezan a entender. Uno de ellos es de la inteligencia colectiva, otro de ellos es que el usuario es el que produce el contenido, ya no es. Antes había uno solo que lo producía y todos los demás escuchaban, ahora todo el mundo produce contenido. Nosotros tenemos, y el ejemplo de nuestro proyecto, nosotros somos dos los generando contenido y tenemos alrededor de 40, 50 canales. En algunos casos producimos contenido los dos. Pareciera en algunos casos que fuera mucho más. Este movimiento que te comentaba, el ejemplo que seguimos, el movimiento Zeitgeist, son 5 o 10 personas y todos los días producen contenido, colaboración, etc. Datos principios activos que en últimas
más allá de la teoría, realmente es entenderlos de que no es tecnología, sino realmente es una evolución en la cual estamos atravesando, que nunca vamos a poder volver a hacer como antes ni mañana, o sea, va a ser una evolución. Y lo que se ha entendido por internet es que realmente, que es otro de los paradigmas, por ejemplo, que cuando se habla de internet o de estrategias de web, dicen, pero es que la brecha digital, es que internet solamente llega a tal por ciento de la población, etc. Hay dos cosas. Uno, un caso que se presentó en un estudio, en el caso de no sé si fue en Bosa, uno de los barrios, por decirlo así, marginales, o que podría decir, no, es que esos barrios son, es que internet es de los estratos altos, etc. Se dieron cuenta que por cada manzana hay 3, 4, 5 cafés internet. Entonces, primero, o sea, no es que ahora, si yo lo veo de que todo el mundo va a tener su portátil y conexión de banda ancha en la casa, pues ahí puedo tener una percepción. Pero si yo lo que sé es que internet realmente está volviendo, y no de los adultos, sino de los jóvenes. A los jóvenes, independientemente del colegio, llegan y van a internet, es su sitio de reunión. Otro punto ahí, y es el tema precisamente de las bibliotecas, y otro es el tema de la telefonía móvil. Cada vez más, cada momento que avanzamos, cualquier persona va a tener el acceso a un celular, y es el caso de en estos momentos, la accesibilidad de un celular a cualquier persona, pues no podemos decir que es total, pero casi que ya no hay ni barreras. O sea, no hay zonas o hay gente que prefiere tener un celular que tener un televisor en la casa, y es el caso, o tienen celulares, ya no es que los de estrato alto son los que tienen celulares de gama alta, no, hay una cosa que no es parametrizable de una forma u otra, y ahí también hay que entender que los indicadores de gestión de esos reportes son generados por los operadores, por los proveedores de internet, en el caso de la movilidad, por los operadores celulares. ¿Qué hay de ahí para abajo? Pues mucho. ¿Qué es lo que pasa? Que a ellos les interesa generar esos indicadores y sobre eso se miden, pues, en Latinoamérica, que la penetración, porque de una forma u otra hacia eso es que orientan esa visión, que no es que esté mal de esa primera parte, es que generar conectividad. Pero el ejemplo, volvemos acá al caso Hiperbarrio, no es conectividad, es que yo motivo a la gente a que haga con eso. Luego a personas, amigos míos, y conozco a muchos, que con internet solo chatean y tienen el supercomputador en la banda ancha, con otros más humildes y hacen muchas más cosas. Entonces ya no es el hecho de la tecnología en sí ni el acceso, aunque sí es importante, sino realmente cómo yo puedo acercar a la ciudadanía, y ya con esas posibilidades de que cualquier momento yo los empodero y esa voz puede ser escuchada en cualquier parte del mundo. No necesita que tener una página de internet, no. Subo un video, lo puedo colocar en Facebook y me puede ver, volvemos al caso del 4 de febrero, ¿cuántas personas? Millones de personas. Entonces, en cada una de estas cosas, en última es una nueva forma de pensar, es poner un nuevo enfoque. En el caso, por ejemplo, de los proyectos, normalmente seguimos con modelos secuenciales. Yo planeo, y todavía, por ejemplo, en el sector corporativo, la gerencia de proyectos está, yo planeo, digo, este me hace eso, segundo me están, y empiezo a controlar. Ahora está más sustentada en lo que yo hago día a día. Y desde ese punto de vista, hasta puntos de vista, por decir así, líderes de opinión, en el caso de este señor Mesudo, él no habla de planeación estratégica, habla de improvisación estratégica, porque de una forma u otra uno todos los días tiene que estar ajustándole tuercas. Si uno se pone a planear algo así, que esto no, porque es que eso tiene que ser así, no, todos los días tiene que estar con, y la esencia de esto es que casi que los equipos de trabajo todos los días estén retroalimentando para decir, mira, esto más bien cambia así, no sé, porque casi que minuto a minuto yo puedo estar diseñando una nueva estrategia. Un video que puede ser el que mañana lo vean en cualquier parte, el que después